La mayoría de los analistas técnicos coinciden en que en gran parte lo que hoy llamamos análisis técnicos tiene su origen, tiene sus inicios, un poco el inicio de la historia del análisis técnico, puesto en Charles Dow, en Dow. Dow era un señor que, bueno, tenía un socio que se llamaba Edward Jones y que juntos fundaron una compañía que se denominó, la fundaron en el año 1882 y se denominó la Dow Jones and Company. Probablemente a muchos os suene el término Dow Jones, bueno, el índice, ahora hablaremos también un minutillo del índice americano, uno de ellos de los de referencia, porque es el más antiguo y porque es el que en la actualidad está compuesto por las 30 compañías más importantes del sector industrial, de la industria pesada. Bueno, industria pesada también tienen algún banco, de la industria norteamericana. Para explicar la teoría de Dow me voy a basar en el libro que, bueno, yo recomendaba el primer día de clase, el libro de Análisis Técnico de los Mercados Financieros de John J. Murphy. Muchas de las ideas que voy a mencionar pues vienen recogidas en este excelente libro, que ya en el foro también lo he puesto, por si alguno lo quiere comprar, para que os sirva como apoyo también del curso. Como digo, antes de ver en sí estas ideas principales o los principios básicos de la teoría de Dow, simplemente por un poco de historia que os suene un poco. Dow, como digo, y su socio Edward Jones fundaron la compañía Dow Jones and Company, y además, bueno, Dow publicó sus ideas en una serie de editoriales que escribía para el diario Wall Street Journal, que como debéis saber o como sabéis es el periódico financiero más importante en Estados Unidos. Uno de esos editoriales que publicaba pues mencionó que esto fue bastante famoso, o compuso o ingenió la primera media del mercado de valores. La media es otro de los seguidores de tendencia, ¿eh? Hoy hemos visto hasta ahora, un poco de introducción, cómo las líneas de tendencia pueden ser un indicador de tendencia, pero también pueden serlo las medias, que iremos viendo a lo largo del curso, e indicadores que se componen de medias, como por ejemplo el famoso MACD, MACD, que también veremos lo que es a lo largo del curso. Entonces lo que cogió fueron 9 empresas de ferrocarriles y dos, en aquel tiempo, por los años 1880 y pico, las empresas más importantes casi de un país eran las de ferrocarriles. Estaban haciendo todas las líneas del ferrocarril a nivel, bueno, de Estados Unidos, también empezaban a llegar incluso aquí a España. Por aquellas fechas las empresas de ferrocarriles eran las más potentes, o una de las más potentes. Entonces esta media cogió los 9 empresas de ferrocarriles y 2 empresas de fabricación de componentes. Porque él pensaba que estos 11 valores, la media de lo que estaban haciendo estos 11 valores, proporcionaba una buena indicación de la salud económica. Es decir, sería como si ahora, imaginaros que no existen todavía los índices, no existe ni el IBEX, o imaginaros que en 1880 y pico estaban cotizando pues las acciones españolas del IBEX. Y a alguien se le ocurriese decir, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a coger un índice que coja BVA, Telefónica, Santander, Repsol y Iberdrola. Y estos 5 vamos a hacer la media de, bueno, si van subiendo, si van bajando, vamos a hacer la media de cada valor, la vamos a componer y juntamente vamos a trazar una media, como si hacer un índice con estos 5 valores, trazamos una media y esa media nos va a decir el comportamiento de la compañía. Si la media de esos 5 valores baja es porque el precio de esta compañía está bajando y quiere decir que algo le está pasando a la economía española. Y si está subiendo, pues que hay momentos de bienestar en la compañía española, y lógicamente cuando empieza a subir pues nosotros nos incorporamos a la tendencia hasta que, como hemos visto hasta ahora, hasta que la tendencia se debilite o nos den síntomas de que esté llegando a su fin, y entonces venderemos nuestros valores. Y bueno, Dow comenzó incluso a especular. Y bueno, ha dejado una serie de ideas, algunos principios lo vamos a ver ahora, que han perdurado hasta la actualidad y que para muchos analistas sigue siendo la piedra angular de su análisis, los que son totalmente ortodoxos y seguidores de Dow. Aquí como en otras disciplinas hay diferentes corrientes. Luego se le condecoró un poco y a partir de 1997, bueno, lógicamente él él y sus sucesores siguieron incluyendo algunos valores a este índice, que en principio tenían valores de ferrocarriles y valores de componentes industriales, y eran creo que eran 11 si no recuerdo mal, pues han pasado a tener
30 en 1928, que es donde se ha quedado, con lo que es el Dow Jones, que realmente se le hizo un índice, también un poco en honor a ellos, en el año 1997, en el que el Dow Jones empezó a cotizar como un índice cotizado, en el cual están referenciados pues opciones, futuros, ETFs, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por curiosidad simplemente, algunos valores, lo he sacado de la página de Invertir, algunos valores que componen en la actualidad este índice, que lógicamente van variando, van entrando valores, van saliendo, pues empresas que algunas probablemente suenen, Boeing seguro, bueno, Citigroup, que es uno de los bancos que está en este índice, Alcoa, son casi todas empresas industriales. Mira, por ejemplo, también está Walt Disney, General Electric, General Motors, Home Depot, IBM, Intel, algunas de tecnológicas, Microsoft, Pfizer, que también es famosa, AT&T, también de tecnología, Walmart Stores, ExxonMobil, bueno, hay un poco de todo, un poco de la industria norteamericana, Verizon también. Este índice es muy seguido en Estados Unidos, es uno de los más importantes con el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes americanas, sería como nuestro IBEX 35. En este caso está más ponderado en el Dow Jones, en el sector un poco más industrial. Bueno, vamos a comenzar a ver después de esta breve introducción, los principios básicos de esta teoría de Dow, que la vamos a ir aplicando a nuestro análisis. En primer lugar, y es el principio que dice que las medias y las tendencias lo descuentan todo. Es decir, las tendencias en un mercado lo van a descontar todo. Si nosotros sabemos medir y seguir bien estas tendencias a través, como digo, de manera rudimentaria si lo hacemos de línea de tendencia, o de manera un poco más profesional a través de medias, o a través de indicadores que siguen medias, como por ejemplo he dicho antes el MACD, o incluso con un simposio, un poco de todo, utilizándolo todo, la línea de tendencia, las medias, los MACD, os vais a tener que ir adecuando a seguir una línea de tendencia con diferentes indicadores, tener más o con diferentes, acordaros de nuestra caja de herramientas, con diferentes herramientas de nuestra caja, ir mirando, oye, esta tendencia aquí se está debilitando porque esto está pasando, pero uy, cuidado, pero la media todavía no. Esto, cuando termine el curso, a ver si consigo que tengáis un poco esta filosofía y que tengáis esta forma de analizar y que sea muy rápida, que lo hagáis, que no estéis ahí, sino que sea todo un poco que os salga automático cuando os enfrentéis a analizar un determinado valor que queráis comprar o que estéis estudiando para comprar. Voy a ver esto con un ejemplo que se me ocurrió porque de hecho fue después de esa primera clase, fui a comprobar, digo, bueno, esto que si las medias y las tendencias lo descuentan todo, y la idea de que los mercados reflejan cada posible factor conocido que va a afectar o que afecta a la oferta y a la demanda, y por lo tanto en el precio va a estar recogido cualquier nueva situación que esté ocurriendo, por ejemplo, pues que se anticipa o que el precio capta muy rápidamente cualquier cambio que se está produciendo en la actualidad. Lógicamente, si es un cambio pequeñito, pues prácticamente el precio no va a cambiar. Si pasa algo muy brusco, muy raro, pues el precio rápidamente se va a adecuar y va a descontar, pues por ejemplo rápidamente, pues si hay terremotos o por ejemplo, y es en lo que yo un poco me basé, fui a ver al gráfico qué pasaba, qué pasó en España si estuviésemos operando el día famoso de los atentados del 11M, aquel día desgraciado, que aparte, bueno, yo estaba aquí en Madrid donde fue, y la verdad que fue un día totalmente horrible. Entonces fui a ver yo al gráfico qué pasaba si yo estuviese operando en el IBEX en ese momento, o si cualquiera de nosotros hubiese estado operando en ese momento en el IBEX, qué hubiese hecho, o qué hubiese tenido que hacer, viendo simplemente con lo que hemos visto hasta ahora, con líneas de tendencia. Entonces vamos a verlo. Este sería nuestro análisis. Aquí tenéis el IBEX, lo he puesto en gráfico horario del valor. Imaginaos que estamos operando incluso en el corto medio plazo y estamos utilizando este gráfico horario, y aquí tenemos nuestra línea de tendencia. Esto viene, pues estamos desde el 2 de marzo, desde el 7 de noviembre del 2003 hasta el 2 de marzo. Estamos aquí tomando estrategias de corto, de medio plazo. Este es el día 10 de marzo y esto es lo que tenemos que acostumbrar. En principio, lo más probable es que rebote, pero lógicamente si el 11 de marzo va a haber un atentado y hay un atentado, nosotros el día no lo sabemos, pero si va a ocurrir un atentado, ¿qué pasa? Que por mucha fuerza que estemos todos los del curso y yo comprando, la gente que sigue mis análisis comprando porque están utilizando esta tendencia, y todos vosotros en el curso comprando porque estáis viendo esta tendencia a corto plazo, imaginaos, para simplificar, que solo la gente utiliza tendencias para operar, que no hay ningún indicador ni ninguna otra cosa. Aquí hay una fuerza alcista, sí, pero
los atentados van a hacer una fuerza bajista, crea pánico, y hay mucha gente que va a empezar a vender sus acciones, incluso yo a lo mejor. Pero ahora veremos qué nos diría nuestro análisis, para que veáis cómo los precios lo descuentan todo y cómo con una buena estrategia de especulación nosotros nos salimos fuera sin ningún problema cuando hay un atentado. Entonces tenemos esto aquí, en principio todos estaríamos comprados, pondríamos nuestros stops un poco por debajo de la línea de tendencia. Si se rompe la línea de tendencia, yo no quiero estar en el valor, yo estoy fuera. Al día siguiente, primera hora, los atentados debieron ser a las 7:30 de la mañana más o menos, el IBEX abre a las 9, ya más o menos se conocía que algo estaba pasando. Yo, por ejemplo, me acuerdo que por aquel entonces estaba en clase, si no recuerdo mal, me enteré a las 10:30, 11, que nos hicieron, bueno, evacuar la clase y salir, y bueno, nos contaron un poco la noticia. Pero como digo, ¿qué sucede? Pues a las 9 de la mañana mirad dónde abre el mercado. Mirad dónde abre el mercado. Abre el mercado se había cerrado el día anterior en 8.157 puntos, perdón, en 8.292 puntos, y el día siguiente abre en 8.200 puntos, 100 puntos más abajo, es más de un 1% abajo, un hueco además bajista, ya veremos lo que son los huecos. ¿Qué sucede en este momento? Yo a lo mejor, imaginaos que estáis en una cápsula y no os habéis enterado que está pasando en Madrid, que hay atentados, son las 9 de la mañana, os despertáis, ponéis Visual Chart y veis esto. ¿Qué hacéis? Pues directamente poner una orden de que queréis vender, porque vuestra línea de tendencia, tanto si estáis siguiendo la azulita como la verde, se ha trastocado, fuera. Imaginaos, incluso si os ponéis un filtro un poco más grande, a lo mejor en vez de vender, esto es una hora, cada vela es de una hora, en vez de vender a lo mejor a la primera hora, pues vendéis aquí porque vuestro stop salta aquí. Realmente no es que vosotros tengáis que poner la orden, ya os hablé de la importancia de los stops, sino que el stop está puesto ya y la orden os ha saltado. Si habéis puesto un stop, por ejemplo, en este punto en 8.217, según abre el mercado en 8.158 que abrió, en 8.200 que abrió, se os salta la orden y estáis fuera del mercado, y ya bueno, ya haréis otra estrategia, o aquí está, pues si habéis entrado aquí habéis perdido este dinero, que lógicamente también, esto lo iré diciendo a lo largo del curso, os tenéis que acostumbrar a perder dinero en el mercado, aquí nadie, y hacer estrategias que no salgan bien, y saber perder, que no pasa absolutamente nada, porque como digo, esto es cuestión de probabilidad, y la probabilidad, lo importante es que en muchas operaciones, típica ley de los grandes números, en muchas operaciones ganemos dinero, pero podemos perder en 2, 3 y a largo plazo tener un buen sistema, así que no nos preocupe. Entonces, en este caso nosotros aquí no salimos fuera de mercado, ha habido un atentado y imaginaos, como digo, estamos en una cápsula, no nos hemos enterado, pero aún así el mercado nos echa fuera. El precio está descontando lo que está pasando, no hace falta saber la noticia para que nosotros nos pongamos a vender, sino que nosotros ya hemos vendido, nuestro stop nos ha echado del mercado ante esta mala noticia. Luego, lógicamente, pues, como suele pasar después de un atentado, empieza a haber, según se va confirmando, el número de víctimas, que no se sabe quién fue, un ataque terrorista de cualquier grupo, pues crea pánico, crea incertidumbre, y como sabéis, la incertidumbre para el mercado le sienta fatal, y la gente lo que hace es empieza a vender por si acaso, que asuman el riesgo otro, por si acaso la cosa es más grave de lo que parece, y las empresas se van a vender, bueno, y hay una crisis de confianza incluso en el propio país, y la gente empieza a vender, y el valor, pues, bueno, luego, aquí son horas, pues, ha caído, como veis, pues, precipitadamente bastante, mirad a dónde ha llegado. Y nosotros aquí estaríamos fuera del mercado. Bueno, esto es simplemente quería poner eso de referencia para que tengáis en cuenta una de las filosofías más importantes del análisis técnico, que la vimos, como digo, en la primera clase, que es que las tendencias, y bueno, las medias, si siguen las tendencias, que ya veremos que así lo hacen, lo van descontando todo en el mercado, todas las noticias. Aquí en ese caso me puse en un caso drástico, como puede ser un atentado grande, pero si estamos siguiendo un valor y publica beneficios peores de lo esperado, o el mercado empieza a conocer porque hay un determinado dato que quiere decir que esa empresa probablemente tenga beneficios peores, pues ya en ese momento el precio se acomoda y ya baja. No cuando se publiquen, sino cuando el mercado empieza a conocer o empiecen a aumentar las expectativas o la probabilidad de que un determinado dato que acaba de conocer va a influir de manera negativa al precio de la acción. ¿Qué sucede? Que nosotros, es lo bueno que tiene el análisis técnico, no necesitamos saber cómo afecta, no necesitamos saber ni que se ha publicado un determinado dato importante para una empresa, ni cómo afecta ese dato a la empresa. Nos basta con estar viendo el gráfico y saber que aquí ha habido un hueco y que ya la tendencia no es bajista. Oye, pues yo me voy al valor. Vamos a continuar analizando los principios básicos de la teoría de Dow.
El siguiente principio que vamos a ver es la definición de tendencia que Dow hacía. Decía que una tendencia ascendente va a seguir un patrón de picos y valles cada vez más altos. Él se conformaba y simplemente, vamos a volver a verlo en el Paint, le valía, por ejemplo, decía que una tendencia ascendente sería una situación en la que cada sucesiva recuperación que va teniendo el valor va cerrando más arriba de la recuperación anterior, y cada nuevo mínimo también va cerrando más arriba que el mínimo anterior. Con que se cumpliesen estas características, para él ya estábamos en una tendencia alcista. De tal forma que, bueno, aquí da un poco lugar a la controversia y a que puedan surgir diferentes formas de ver una tendencia, o diferentes críticas incluso podríamos hablar, puesto que para él era lo mismo una tendencia que fuese de esta forma, me voy a atrever a ir con el lápiz, que en esta forma, en la que los máximos se superan solo un poquito a los mínimos. Ahí tendríamos tendencia alcista para ya veis que los mínimos cada vez son más altos y los máximos de hecho cada vez también son más. Para él esta tendencia tendría la misma validez que esta otra. Lógicamente sí que podemos comprobar que la tendencia de aquí tiene más pendiente, es más acusada, pero para él en ambos casos estaríamos en una tendencia alcista. De manera análoga pasaría con la tendencia bajista. En este caso, cada sucesivo nivel de una recuperación va a cerrar, vamos a verlo en este caso como ya lo estuvimos viendo, cada sucesivo nivel de la recuperación va a cerrar, cada máximo va a ser inferior al máximo posterior, pero él no entraba a valorar cuantitativamente el cuánto debería de ser inferior para ser tendencia alcista, o en el caso que veíamos anteriormente de una tendencia alcista, tampoco entraba a valorar cuánto le tenía que coger un mínimo de ventaja o de distancia al anterior para considerarse tendencia alcista. Pero ya digo que realmente esta idea, pues en la actualidad ha resistido bastante bien, ha resistido la prueba de tiempo de tantos años, y todavía es para muchos analistas la piedra angular de las tendencias, es como se define tendencia. Nosotros en principio vamos a definir tendencia como Dow, porque claro, en muchas ocasiones podemos decir que si estamos viendo que por ejemplo un precio, vamos a verlo, vamos a borrar aquí, si un precio comienza a comportarse como acabamos de ver antes, podemos decir que más o menos estamos en un periodo lateral. Lo iremos viendo pero vamos, un precio que se mueve así, aunque máximos y mínimos sean crecientes, como es por muy poquito, esto yo por lo menos personalmente lo considero una tendencia lateral, sí, con una ligerísima tendencia o sesgo alcista, pero esto no deja de ser un movimiento lateral. Pero bueno, Dow tampoco tenía las herramientas que podemos tener ahora nosotros en la actualidad como el software, y en este caso pues lo definía así. Bueno, esto es lo que está en los libros de texto y lo que él dejó escrito en el Wall Street Journal. Ya tendremos tiempo incluso nosotros mismos a preguntarnos si esto lo consideramos, esto último que he dibujado, como una tendencia lateral o una tendencia alcista. Otro de los puntos que destacaba Dow es que él tenía en cuenta los precios al cierre de cada uno de los valores que analizaba o de cada uno de los valores en los que operaba. Es decir, a él las penetraciones intradía de una determinada vela o de un determinado valor no carecían de importancia. Podemos ver en un gráfico. Vamos a ver, bueno, tenemos aquí por ejemplo Yastel, mira, vamos a verlo aquí. Esto sirve también para cuando hablemos en la próxima clase de soporte y de resistencia. Es decir, veis que por ejemplo, vamos a ver, mira, vamos a ver si se ve. Aquí podemos trazar una tendencia, según él, bajista. Entonces, si trazamos esta tendencia bajista que ha tenido Yastel, este punto de aquí podéis decir, oye, Jorge, aquí ha roto claramente aparte se ha ido bastante ha subido de 0,56 a 0,62, como estamos en una valoración tan pequeñita, pues es casi me atrevería a decir un 10%, de 0,62, vamos a verlo si queréis en la calculadora, menos 0, esto para que tengáis en cuenta muchas veces el rango en los que se mueven los valores, de 0,62 a 0,56 van 6 centésimas solo, pero realmente el valor está subiendo
exactamente un 10,71%, no iba mal encaminado. Entonces aquí podéis decir tendencia bajista. Bueno, aquí el valor lo ha roto, ¿lo veis? Pues según Dow no. Según Dow, el valor ha cerrado aquí en este puntito. Veis que esto es una especie de... El valor abre y cierra en el mismo punto, en 0,59, pero hace máximos en 0,62. Hace máximos justo en este punto. Por lo tanto, y mínimos en 0,58. Bueno, me he equivocado al hacer análisis en la calculadora, que lo he hecho sobre 0,56, pues en vez de un 10 y pico sería un 6%, lo que se ha elevado este día entre máximos y apertura, pero finalmente ha cerrado en 0,59. Pues como veis, aquí vuelve a pasar lo mismo, y el valor al final cierra aquí. Penetraciones intradía, él no las tenía en cuenta, él tenía en cuenta el precio del cierre. Probablemente también tenía en cuenta el precio de cierre porque no tenía herramientas gráficas como podemos tener nosotros en la actualidad, y no podía estar él mismo a mano a estar haciendo un gráfico del valor en cada uno de los días para operar en un intradía que salga. Dicho esto, vamos a continuar viendo la teoría de Dow. El siguiente aspecto a destacar es que él pensaba, también es un legado que nos ha dejado hasta nuestros tiempos modernos, hasta la actualidad, es que el mercado tiene tres tendencias. Estas tres tendencias que él mencionaba eran la tendencia primaria, la tendencia secundaria y la menor. Es lo que en la actualidad, dicho con otras palabras que seguimos utilizando, sería como hablar de una tendencia a largo plazo, que sería la tendencia primaria según Dow, una tendencia a medio plazo, tendencia secundaria según Dow, y una tendencia de corto plazo que sería para Dow la tendencia